¿Qué harían si tuvieran en sus manos la clave para ganar la carrera espacial, pero nadie quisiera escucharlos por el color de su piel? En una época dominada por hombres blancos y máquinas gigantescas, la NASA tenía un arma secreta que nadie vio venir. No tenía cables ni circuitos, sino una falda y una mente capaz de calcular lo imposible. Hoy vamos a desenterrar el expediente de Katherine Johnson, la mujer que miró más allá de los números tachados y las puertas cerradas. ¿Cómo logró una calculadora humana salvar una misión catastrófica cuando las máquinas fallaron? La respuesta los dejará sin aliento. En la oficina del ala este de la NASA, el santuario de los ingenieros aeroespaciales, el ruido era constante. El zumbido de los ventiladores intentaba inútilmente disipar el calor sofocante, mezclado con el repiqueteo de las máquinas de escribir y las discusiones acaloradas de hombres blancos con camisas de manga corta y corbatas estrechas. Eran la élite, los cerebros elegidos para descifrar los misterios de la física orbital. En un rincón de esa sala, casi invisible para el resto, se sentaba Katherine Goebel. No tenía un gran escritorio de caoba ni una placa con su nombre. Su espacio de trabajo era funcional, casi improvisado. Una isla solitaria en un mar de hombres que la consideraban poco más que mobiliario de oficina. Delante de ella había una pila gruesa de archivos, documentos llenos de columnas de números que determinaban si un hombre viviría o moriría en el vacío del espacio. Ese día la frustración era palpable. Los ingenieros principales estaban estancados. Los cálculos de la trayectoria del cohete Redstone no cuadraban. Había una discrepancia en las cifras que nadie lograba explicar. Katherine tomó uno de los documentos clasificados. Era papel fino, casi translúcido, cubierto de líneas negras. La censura militar era paranoica. Habían tachado con tinta espesa los datos más cruciales, las coordenadas exactas de lanzamiento y los puntos de impacto previstos. Sin esos números, el trabajo de Katherine, verificar las matemáticas de los ingenieros, era teóricamente imposible. Era como pedirle a un músico que compusiera una sinfonía sin permitirle escuchar las notas. En un instante de azar, o quizás guiada por una intuición que solo los genios poseen, Katherine levantó la hoja de papel. Sus ojos se fijaron en la luz cegadora de una lámpara fluorescente que colgaba sobre su cabeza. Ocurrió el milagro. La luz intensa atravesó el papel, disolviendo la oscuridad de la tinta censora. Allí, como fantasmas emergiendo de la niebla, aparecieron los números, coordenadas, vectores, velocidades. El corazón de Katherine dio un vuelco. No eran simples datos, eran secretos de estado absolutos. Saberlos era peligroso. Usarlos era aún más arriesgado. Una feroz lucha interna se desató en su pecho. Ella conocía su lugar. Como mujer negra en la Virginia segregada, sabía que un paso en falso podía costarle no solo su empleo, sino su libertad. Podía haber bajado el papel, fingir que no había visto nada, seguir siendo la empleada dócil y obediente que todos esperaban que fuera. Pero entonces miró hacia la pizarra gigante que dominaba la pared frontal de la sala. Estaba cubierta de polvo de tiza y ecuaciones complejas, geometría analítica, trayectorias orbitales,
cálculos de resistencia atmosférica. Catherine entrecerró los ojos. Su mente, que funcionaba más rápido que cualquier máquina calculadora de la época, procesó las ecuaciones en segundos. Se dio cuenta de algo terrible. La respuesta final, la que los ingenieros principales habían calculado con tanta arrogancia, estaba peligrosamente equivocada. Si lanzaban el cohete con esos parámetros, la cápsula no aterrizaría en el océano para ser recuperada. Rebotaría en la atmósfera o se quemaría en el reingreso. Sería un fallo catastrófico. La vida de un astronauta estaba en juego. El sentido del deber nacional y su ardiente pasión por la verdad matemática prevalecieron sobre el miedo. Catherine recordó las burlas sutiles, el escepticismo en los ojos de sus colegas cuando ella entraba en la sala. Esta era su oportunidad. No para presumir, sino para salvar la misión. Catherine se levantó. El sonido de su silla raspando el suelo atrajo algunas miradas molestas, pero ella las ignoró. Caminó hacia la pizarra con paso firme. Apretó los puños para controlar el temblor de sus manos y subió al podio. Tomó una tiza blanca. El tacto polvoriento le resultaba familiar y reconfortante. Sin decir una palabra comenzó a escribir. No necesitaba las calculadoras mecánicas Frieden que traqueteaban en los escritorios, ni las gigantescas computadoras IBM que ocupaban habitaciones enteras. Ella era la computadora. Usando solo su mano y su cerebro, atacó las ecuaciones. Realizó cálculos complejos de órbitas planetarias con una destreza y velocidad que parecían brujería. El chirrido de la tiza, tic-tac, tic-tac, se convirtió en el único sonido en la sala. Uno a uno, los ingenieros dejaron de trabajar. Las conversaciones cesaron. El silencio se extendió como una ola desde el fondo de la habitación hasta el frente. Todos los ojos estaban clavados en su espalda. Era una imagen que desafiaba todas las convenciones de 1961. Una mujer negra, con su falda por debajo de la rodilla y sus tacones modestos, corrigiendo el trabajo de los hombres más brillantes de la nación. Esos hombres, graduados de MIT y Harvard, habían estado luchando con ese problema durante medio mes. Catherine lo estaba desmantelando en tiempo real. En tan solo unas pocas horas, Catherine completó una carga de trabajo que al equipo entero le habría tomado una semana. Al terminar, dejó la tiza en la bandeja. El polvo blanco cubría sus dedos oscuros. Las cifras en la pizarra eran, ahora sí, absolutamente precisas. Poco después la puerta se abrió de golpe. Entró el director Al Harrison, un hombre cuya reputación de severidad hacía temblar a los novatos. Caminó hacia la pizarra, masticando chicle con fuerza, esperando encontrar los mismos errores de siempre. Se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron las nuevas ecuaciones, verificando la lógica, buscando el fallo. No encontró ninguno. Su rostro se contorsionó, no de ira, sino de pura sorpresa. Se giró hacia la sala llena de hombres estupefactos. ¿Quién? Su voz resonó con autoridad, rebotando en las paredes de metal. Pregunto, ¿quién hizo estos cálculos? El ingeniero principal, un hombre blanco llamado Paul Stafford, que había manchado deliberadamente los documentos de Catherine horas antes, sintió que se le secaba la garganta. Su orgullo se desmoronaba.
Quería que la tierra se lo tragara antes que admitir la verdad. Pero no tenía opción. «Señor», tartamudeó, señalando el escritorio vacío en el rincón. Fue Catherine Goebel. Harrison miró el escritorio vacío. ¿Y dónde está ella? Irónicamente, en el momento en que su genio era reconocido por primera vez, Catherine no estaba allí para recibir el honor. A esa misma hora, Catherine corría. Corría frenéticamente por el asfalto sofocante bajo el sol de Virginia. Sus tacones golpeaban el pavimento caliente mientras cruzaba el inmenso estacionamiento, pasando los laboratorios de pruebas, alejándose del edificio donde acababa de hacer historia. Corría hacia el ala oeste. Corría porque la naturaleza llamaba, y en el edificio donde trabajaba, lleno de las mentes más avanzadas del planeta, no había un lugar donde una mujer de su color pudiera usar el baño. Tenía que recorrer casi 1 kilómetro de ida y otro de vuelta. Era la paradoja cruel de su vida. Un talento capaz de tocar las estrellas, pero atrapada en una carrera interminable de 5 kilómetros diarios, solo para satisfacer una necesidad humana básica, encadenada por la discriminación. Catherine Goebel no era una empleada cualquiera. Era un genio matemático, una joya oculta que la NASA necesitaba desesperadamente. Trabajaba en el corazón de la agencia que competía contra la Unión Soviética para enviar humanos al espacio. Sin embargo, su brillantez intelectual no le servía de escudo contra la humillación cotidiana. Su piel negra era, a los ojos de sus compañeros, su característica definitoria, borrando sus méritos. Desde el primer día que fue asignada temporalmente al grupo de misiones espaciales en el ala este, la atmósfera hostil la envolvió como una niebla tóxica. Recuerda claramente su entrada. Había llegado con su mejor vestido, con la cabeza alta, lista para trabajar. Pero la trataron como a una intrusa, como si fuera invisible. Cuando preguntó dónde podía dejar sus cosas, un ingeniero ni siquiera la miró a los ojos. Simplemente señaló con el dedo hacia un cubo de basura en la esquina, confundiéndola con el personal de limpieza. No dijo nada, pero el gesto le dolió más que una bofetada. El racismo en la NASA no siempre era ruidoso. A veces era silencioso, meticuloso y administrativo. Impregnaba cada objeto compartido. El incidente de la cafetera fue quizás el más doloroso por su mezquindad. El café era el combustible de la NASA. Todos vivían a base de cafeína para aguantar las largas jornadas. Un día, agotada, Catherine se acercó a la cafetera comunitaria que usaban todos los ingenieros. Vertió una taza. El aroma del café llenó el aire, pero de repente la habitación se congeló. Nadie gritó. Nadie le dijo que se detuviera. Simplemente la miraron. Eran miradas de disgusto, de incredulidad, como si hubiera contaminado el agua sagrada. Catherine bebió su café en silencio, sintiendo cómo le quemaba la garganta, no por la temperatura, sino por la vergüenza. A la mañana siguiente, cuando llegó a su escritorio, la cafetera compartida había desaparecido. En su lugar, apartada en una mesa auxiliar, había una cafetera pequeña, vieja y abollada. Apenas tenía capacidad para una taza. Pegada al vidrio con cinta adhesiva,
Había una etiqueta escrita con prisa: para la gente de color. Nadie tuvo el valor de decírselo a la cara. Lo hicieron así, cobardemente. Fue una herida profunda en su autoestima, un recordatorio constante de que, aunque trabajara en la misma sala, respirara el mismo aire y resolviera las mismas ecuaciones, ella estaba aislada. Ella no era una de ellos. Pero el dolor más grande, el más físico y angustioso, provenía de la discriminación en el acceso a las necesidades fisiológicas. El campus de Langley de la NASA era enorme. El edificio del ala este era moderno, reluciente, un símbolo del progreso. Pero ese progreso tenía un límite. Solo tenía baños para blancos. El baño más cercano designado para mujeres de color estaba en el ala oeste. Estaba a más de 3 kilómetros de distancia de ida y vuelta, si se contaba el trayecto completo desde su escritorio. Y estaba ubicado justo al borde del estacionamiento, lejos de todo. La rutina era una tortura. Catherine sentía la necesidad de ir al baño, pero la reprimía. Esperaba hasta que el dolor fuera insoportable. Entonces se levantaba. No podía dejar el trabajo en el escritorio, por miedo a que alguien pensara que estaba holgazaneando. Así que agarraba su pila de documentos. Salía del edificio y comenzaba a correr. Tenía que correr tan rápido como sus piernas le permitieran. Pero no llevaba ropa deportiva. Llevaba el uniforme estricto de las computadoras, faldas por debajo de la rodilla que restringían sus movimientos y tacones altos que se clavaban en el asfalto. El calor de Virginia era implacable. La humedad pegaba la ropa a su cuerpo. Corría durante casi media hora en total. 20 minutos de ida, unos minutos allí, 20 de vuelta. Llegaba a su escritorio sin aliento, tratando de disimular el sudor, tratando de componerse para seguir calculando trayectorias espaciales. Y mientras ella hacía este esfuerzo sobrehumano, sus colegas masculinos, que tenían el baño a unos pasos de distancia, justificaban su ausencia con susurros maliciosos. ¿Dónde está Catherine? Se ha ido de vacaciones otra vez. Los negros son muy vagos, siempre desaparecen. No sabían, o no les importaba saber, la humillación que sufría cada día solo para poder seguir trabajando. La discriminación también afectaba directamente su capacidad para hacer su trabajo. Los ingenieros, como Paul Stafford, protegían sus datos con celo. Incluso cuando le asignaban la tarea de verificar los números, ocultaban deliberadamente las cifras clave. Usaban marcadores de tinta negra para censurar la información, alegando que era confidencial y que ella no tenía la clasificación de seguridad necesaria para verla. ¿Cómo se supone que voy a verificar la trayectoria si no puedo ver el punto de partida?, preguntaba a Catherine. Ese no es tu problema. Solo haz los cálculos intermedios, respondía Stafford con desdén. Lo hacían para dificultarle las cosas. Querían demostrar que ella no era necesaria, que sin esos parámetros no podía funcionar. Querían que fallara. Pero subestimaron a Catherine Goble. Esto la obligaba a dedicar varias horas extra cada día. Usaba la teoría matemática pura y el razonamiento lógico para realizar ingeniería inversa. Miraba los resultados finales y trabajaba hacia atrás para deducir las cifras ocultas. Era un trabajo de detective matemático, agotador y frustrante. La presión invisible pesaba sobre sus hombros cada día
como una roca gigante. A menudo sentía que estaba al borde de un colapso mental. Quería gritar, quería llorar, quería renunciar. Sin embargo, en el fondo de ese sufrimiento, encontró una fuente de motivación inagotable. Catherine Goebel se negó a rendirse. Decidió que si ellos le ponían muros, ella construiría puertas. Si le ocultaban los números, ella los encontraría en la luz. Decidió afrontar los desafíos con valentía, usando su talento como su única arma, su escudo y su espada. Con un esfuerzo extraordinario y una determinación de acero, no solo completaba sus misiones, sino que las perfeccionaba. Poco a poco empezó a despejar las dudas. Obligó a sus colegas, a regañadientes, a verla desde una perspectiva diferente. No como una mujer negra, no como una cafetera separada, sino con el respeto que se merece una científica de élite. Ella utilizaría el poder de los números para grabar su nombre en la historia. Demostraría que ninguna barrera racial, por alta que fuera, podía impedir que un talento alcanzara las estrellas y cambiara el curso de la historia de la aviación estadounidense. Para entender la fortaleza de Catherine en ese infierno de oficinas segregadas, debemos mirar hacia atrás, hacia las montañas de Virginia Occidental. Catherine no se convirtió en un genio de la noche a la mañana. Nació contando. Desde muy joven demostró un talento matemático muy superior al de sus compañeros. Veía el mundo a través de los números. Contaba los pasos hacia la iglesia, los platos que lavaba, las estrellas en el cielo. Su mente era una máquina de calcular insaciable, capaz de realizar operaciones complejas con una velocidad y precisión que asustaban a los adultos. Sus padres, reconociendo este don extraordinario en una época donde las oportunidades para una niña negra eran casi inexistentes, hicieron un sacrificio inmenso. A pesar de las dificultades económicas y las barreras raciales, la enviaron a la mejor escuela para negros del estado, la educación de mayor calidad que pudieron encontrar, a cientos de kilómetros de su hogar. La inteligencia de Catherine floreció de forma asombrosa. Con tan solo 9 años, ya estaba lista para estudiar junto a estudiantes de secundaria. Mientras los niños de su edad jugaban, ella absorbía conocimientos con los que muchos mayores luchaban. Ni siquiera los problemas de matemáticas más complejos escritos en la pizarra la dejaban perpleja. Para ella eran como leer una frase simple en inglés. Sus profesores, que habían visto pasar generaciones, afirmaban con seguridad que su futuro sería todo menos ordinario. Creían que ella marcaría la diferencia, pero la vida adulta no fue una línea recta. Fue un camino accidentado y precario. Su primer matrimonio terminó con la tragedia de la viudez, dejándola sola con la tarea titánica de criar a sus 3 hijas pequeñas en una sociedad plagada de prejuicios. Tuvo que trabajar incansablemente para asegurar su futuro. Fue ese talento innato el que la llevó a la NACA, predecesora de la NASA, a un sótano abarrotado, viejo y húmedo en el ala oeste. Allí encontró consuelo trabajando junto a otras mujeres negras talentosas, computadoras humanas, que trabajaban día y noche en el anonimato. Pero todo cambió en 1961. El mundo se estremeció. La Unión Soviética lanzó con éxito un cohete
poniendo a humanos en órbita. La noticia fue un duro golpe para el orgullo estadounidense. La idea de que los cohetes del rival sobrevolaban sus cabezas a diario sembró el pánico. Estados Unidos comprendió el peligro inminente y su grave retraso en la carrera espacial. El presidente ordenó a la NASA construir y lanzar cohetes lo más rápido posible. La presión era asfixiante. Para acelerar el progreso, invirtieron una fortuna en una serie de enormes computadoras electrónicas IBM. Sin embargo, estas bestias de metal requerían tiempo para programarse. Necesitaban una mente humana brillante para verificar, calcular y allanar el camino. El problema era irónico. En todo el edificio del ala este, lleno de los mejores ingenieros blancos del país, faltaba una sola persona que pudiera explicar con precisión la geometría analítica. La necesidad de personal era más urgente que nunca, y esa urgencia fue la única razón por la que las puertas del ala este se entreabrieron para Catherine. La vida de Catherine no era solo números. Fuera de las paredes grises de la NASA había vida, risas y frustraciones compartidas. Una tarde, tras un día de trabajo agotador y estresante, en la parte trasera del autobús abarrotado, la sección designada para gente de color, su amiga y supervisora no oficial, Dorothy Vaughan, no pudo contener más su frustración. Dorothy, una mujer de fuerza imponente y mente afilada, empezó a quejarse y confesarse con Catherine. Su voz estaba llena de amargura. Durante 10 años nunca he llegado tarde. He trabajado incansablemente todos los días, dedicándome por completo a la NASA sin quejarme. Dorothy explicaba que en la práctica estaba a cargo de la gestión y operación de todo el equipo de computadoras humanas negras. Hacía el trabajo de una líder, pero nunca había recibido un ascenso ni un aumento. Me pagan mucho menos de lo que gano, solo por el color de mi piel, concluyó Rosie con resentimiento. Catherine suspiró profundamente. Ella entendía el dolor, pero reveló la cruda realidad de su propia situación en el ala este. «No tengo idea de cuánto tiempo estaré en esa oficina», dijo. «Probablemente solo 2 días o una semana, y luego me relegarán a mi antiguo puesto». A pesar de la oscuridad laboral, sus amigas intentaban traer luz a su vida personal. Preocupadas por la soledad de Catherine, sus 2 mejores amigas, Dorothy y Mary Jackson, se esforzaron por encontrarle pareja. En una reunión de fin de semana, bajo el sol suave de un picnic comunitario, le presentaron a un candidato prometedor, el teniente coronel Jim Johnson. Jim era un hombre alto, guapo y carismático, descrito como excepcionalmente atractivo. Causó una fuerte impresión a primera vista. Además, se decía que era un músico talentoso, con un alma romántica. Hubo una chispa inmediata. Parecían tener sentimientos el uno por el otro. Sin embargo, la conversación se estancó peligrosamente cuando surgió el tema del trabajo. Cuando Jim se enteró de que Catherine realizaba cálculos complejos en la NASA, su sonrisa se congeló. Seguía anclado en su mentalidad anticuada. Expresó su asombro de forma insensible. «Me asombra que la NASA permita a las mujeres realizar un trabajo tan arduo e intelectualmente exigente. Pensé que era cosa de hombres.
El comentario ofendió profundamente a Catherine. Comprendió que él tenía prejuicios implícitos contra las mujeres y menospreciaba sus capacidades. No me refería a eso, Catherine. Intentó defenderse Jim al ver su expresión. «¿Entonces qué quisiste decir?», lo interrogó ella con una mirada fría. Me asombró que fuera un trabajo tan difícil e importante», tartamudeó él. Catherine, sintiendo su orgullo herido, decidió no ceder. Se irguió, mirando a Jim directamente a los ojos con orgullo y confianza. «Bueno, Jim, si yo fuera tú ahora mismo, me callaría y escucharía. Entiendo que dijiste que no querías ser grosero conmigo. Quiero que quede claro, soy la primera estudiante negra en la historia en cursar estudios de posgrado en la Universidad de Virginia Occidental. En mi departamento hay más de 20 mujeres negras increíblemente inteligentes y talentosas. No solo trabajamos, sino que estamos orgullosas de lo que aportamos a nuestro país». Y concluyó con una frase que resonaría para siempre entre ellos. «Esto no tiene nada que ver con que llevemos vestidos, sino con que llevemos gafas. Que tengas un buen día». Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Jim aturdido por el arrepentimiento y, sobre todo, por la admiración hacia esa mujer de fuego. Mientras Catherine luchaba con las matemáticas orbitales, una amenaza diferente se cernía sobre todo el departamento del ala oeste. La NASA había invertido una enorme cantidad de dinero en una serie de enormes computadoras electrónicas IBM. Estas máquinas, monstruos de metal y cables que ocupaban una habitación entera con aire acondicionado, prometían realizar miles de cálculos por segundo. Dorothy Vaughan, siempre observadora, sintió una ansiedad extrema. Comprendió al instante la amenaza. Una vez que la máquina comenzara a funcionar eficientemente, su equipo de computadoras humanas se quedaría completamente sin trabajo. Serían obsoletas. Pero Dorothy no era una mujer que esperara a que el destino la aplastara. Decidió tomar cartas en el asunto. Cada día, después del trabajo, iba a la biblioteca pública. Buscaba libros sobre el lenguaje de programación Fortran y las técnicas de operación de las computadoras IBM. Sin embargo, la sección reservada para personas negras en la biblioteca era pobre y escasa. No tenía ningún documento técnico avanzado. Dorothy miró hacia la sección reservada para personas blancas. Estaba llena de libros nuevos y brillantes. No tuvo más remedio. Se coló discretamente entre las estanterías prohibidas. Fue descubierta, por supuesto. La bibliotecaria la expulsó bruscamente. Pero Dorothy no se fue con las manos vacías. Había tomado prestado un libro en secreto. «Pago mis impuestos. Esos libros también son míos», se dijo a sí misma mientras caminaba hacia el autobús. Comenzó a organizar clases a diario en el sótano del ala oeste. Enseñaba a todo el equipo de informática lo que había aprendido sobre programación. Tenemos que aprender a programar para dominar la nueva tecnología, o simplemente esperar a perder nuestros trabajos, les dijo con severidad pero con cariño. Dorothy había iniciado una revolución tecnológica en secreto. Incluso se atrevió a más. En sus ratos libres, se colaba en el enorme laboratorio de informática de IBM en el ala este, donde los técnicos blancos luchaban sin éxito para hacer funcionar la máquina. Dorothy, con el manual en la cabeza,
descubrió la causa del mal funcionamiento. Los cables estaban mal conectados. Con renovado coraje, realizó los ajustes necesarios ella misma. De repente la máquina cobró vida. Las luces parpadearon y comenzó a escupir datos con un zumbido satisfecho. Un técnico la pilló con las manos en la masa. «¿Qué estás haciendo? ¡No puedes estar aquí!», gritó. Pero al ver la precisión de los datos impresos, el técnico se quedó mudo. Dejó de lado todo prejuicio. «¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo te llamas?», preguntó, reconociendo el talento extraordinario de esta mujer. Dorothy sonrió levemente. Estaban listas para el futuro. De vuelta en el ala este, la tensión estaba a punto de estallar. Era un día de tormenta bíblica. Un aguacero torrencial golpeaba los cristales. Las gotas caían a cántaros como si desgarraran el cielo. El director Harrison estaba bajo una presión inmensa. Washington exigía resultados. Estaba revisando el progreso cuando notó, una vez más, que el escritorio de Catherine estaba vacío. «¿Dónde está?», gruñó golpeando la mesa. «¿Se ha ido a tomar otro descanso?». En ese momento, bajo la lluvia torrencial, Catherine corría frenéticamente. Corría por el asfalto resbaladizo, agarrando una pila de documentos empapados contra su pecho para protegerlos. Iba de camino al ala oeste, a varios kilómetros de distancia, solo para usar el baño. Cuando llegó, entró temblando. Estaba empapada hasta los huesos. Intentó secarse con las toallas de papel ásperas, pero era inútil. Se miró en el espejo. Su pelo goteaba, su vestido estaba pegado al cuerpo, sus zapatos estaban llenos de agua. El dispensador de jabón estaba vacío, solo una decoración vacía. La pobreza de las instalaciones la golpeó con fuerza. Se sintió completamente agotada y abrumada. Regresó a la oficina del ala este. Entró dejando un rastro de agua en el suelo pulido. Su apariencia era lamentable. Harrison la vio entrar. La imagen de ella, llegando tarde y empapada, hizo que no pudiera soportar más. «Oh, Catherine», su voz retumbó en la sala silenciosa. «¿A dónde vas todos los días?». Todos los ingenieros levantaron la vista. Stafford sonrió con malicia. «¿A dónde vas? Desapareces durante 40 minutos al día. ¿Crees que te pagamos para pasear?». Harrison estaba furioso, criticándola por negligencia e irresponsabilidad. Fue la gota que colmó el vaso. Catherine temblaba, pero ya no de frío, sino de una ira volcánica que había reprimido durante meses. Todo el resentimiento, la humillación por las miradas, el café separado, los números ocultos, todo explotó. Miró a Harrison directamente a los ojos. Las lágrimas se mezclaban con el agua de lluvia en su rostro. «¡Aquí no hay baños!», gritó. Su voz quebró el silencio estéril de la oficina. Harrison se quedó atónito. «Señor, este edificio no fue diseñado con baños para personas negras. El baño más cercano está a varios kilómetros, ¿lo sabe?». Catherine señaló hacia la ventana, hacia la tormenta. «Tengo que correr al ala oeste, cruzar el estacionamiento, los laboratorios, varios kilómetros cada día solo para ir al baño. Y ni siquiera puedo usar una de las bicicletas del campus porque las regulaciones lo prohíben». La sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar el zumbido de las bombillas. Catherine continuó,
su voz llena de dolor e indignación. «Señor Harrison, piénselo. Mi uniforme exige faldas por debajo de la rodilla y tacones altos, y me piden un sencillo collar de perlas». Se tocó el cuello desnudo. «Pero ni siquiera tengo perlas. Mi sueldo no me alcanza ni para comprarlas». Se giró hacia sus compañeros, hacia Stafford. «Trabajo duro día y noche, agotada como un perro, y ni siquiera quieren que toque la cafetera. Me mantienen separada como si tuviera una enfermedad. Así que, por favor, sea generoso y perdone el tiempo que necesito para ir al baño». Catherine tomó sus cosas, se sentó y clavó la vista en su escritorio, temblando. Las palabras de Catherine, tan contundentes y honestas, dejaron a Harrison profundamente avergonzado. Su rostro se contrajo. Por primera vez vio la brutalidad del sistema que él, por ignorancia o apatía, había perpetuado. Harrison miró alrededor de la sala. Vio las caras culpables de sus ingenieros. Vio la pequeña cafetera segregada en la mesa auxiliar. Caminó hacia ella. Con un movimiento brusco, arrancó la etiqueta que decía «para la gente negra» y la tiró a la basura. Pero no terminó ahí. Al día siguiente, Harrison realizó un acto histórico. Tomó una palanca de hierro y caminó bajo la lluvia hacia el baño del ala oeste. Delante de una multitud de empleados atónitos, golpeó el cartel de baños para mujeres de color, hasta arrancarlo de la pared. Con la camisa empapada y la palanca en la mano, miró a todos y declaró: «De ahora en adelante no habrá más discriminación racial en la NASA. Todas las instalaciones son compartidas. En la NASA todos orinan del mismo color». La acción de Harrison, impulsada por el coraje y las lágrimas de Catherine, puso fin oficialmente a la segregación racial en los baños de la NASA. Un muro había caído, pero la carrera hacia el espacio apenas comenzaba. Después de la valiente pero humillante prueba bajo la lluvia torrencial, el cuerpo de Catherine finalmente cedió al agotamiento. Cayó enferma con un fuerte resfriado, obligada a tomarse unos días lejos de los números y las pizarras. Fue en esta vulnerabilidad donde el amor floreció. El teniente coronel Jim Johnson, aquel hombre que una vez había dudado de ella, ahora se convertía en su pilar. Visitaba su pequeña casa a diario. Nunca llegaba con las manos vacías. Traía sopa de pollo caliente preparada con sus propias manos, un gesto de expiación y cuidado genuino. Su sinceridad no solo ganó el corazón de Catherine, sino que también conquistó a sus 3 hijas pequeñas. Ellas, que habían crecido sin padre, empezaron a ver en Jim una figura protectora. Una tarde, la imagen de los 4 tomados de la mano alrededor de la mesa, rezando antes de la cena como una verdadera familia, derritió la última barrera en el corazón de Catherine. El día de su cumpleaños, la atmósfera en la casa cambió. Jim llegó con un traje impecable y una seriedad inusual. Ante la mirada expectante de las niñas y la sorpresa de Catherine, sacó una pequeña caja de terciopelo que contenía una reliquia familiar. Se arrodilló solemnemente en la sala de estar. «Catherine», dijo con voz temblorosa, «quiero ser parte de tu ecuación para siempre». La emoción la abrumó. Con lágrimas de felicidad corriendo por su rostro, Catherine dijo que sí
antes de que él pudiera terminar la frase. Finalmente, había encontrado a alguien que no solo amaba a la mujer, sino que respetaba a la genio. Mientras su vida personal alcanzaba la plenitud, la NASA se enfrentaba a su mayor desafío. El cohete Freedom 7 había llevado a Alan Shepard al espacio, pero el verdadero premio era la órbita. Tenían que enviar a John Glenn a dar la vuelta a la Tierra. Pero había un problema matemático fundamental. La nave espacial tenía que pasar de una órbita elíptica alrededor de la Tierra a una parabólica para caer hacia el océano. En ese espacio de transición, las fórmulas conocidas fallaban. Si calculaban mal el ángulo de reentrada por un solo grado, la nave rebotaría en la atmósfera y se perdería en el espacio para siempre, o entraría demasiado rápido y se incineraría. Nadie encontraba la solución. Catherine, de regreso en el trabajo, propuso algo inaudito: mirar al pasado. «El método de Euler», dijo a sus colegas desconcertados. «¿Esa fórmula antigua?», se burlaron. «Eso es del siglo XVIII. Las matemáticas no tienen fecha de caducidad», respondió ella. Usando la antigua fórmula numérica de Euler para realizar cálculos iterativos, Catherine resolvió lo imposible. Encontró los datos de transformación orbital precisos que la tecnología moderna no podía deducir. Pero el progreso es una bestia hambrienta. Justo cuando Catherine había demostrado su valía, las gigantescas computadoras IBM del ala este comenzaron a funcionar correctamente, gracias en gran parte a la intervención secreta de su amiga Dorothy. La NASA confirmó que las máquinas ya eran capaces de realizar los cálculos orbitales con una velocidad superior a cualquier humano. El centro de lanzamiento defendió firmemente el uso de ordenadores para eliminar el error humano. Un día gris, Harrison se acercó al escritorio de Catherine. Su rostro reflejaba tristeza. «Ya no necesitamos computadoras humanas en el grupo de tarea espacial», dijo suavemente. «Tienes que volver al ala oeste». Fue un golpe devastador. Después de todo lo que había luchado, era reemplazada por una máquina. Sin embargo, antes de irse, hubo un momento de redención. Las secretarias y el equipo le entregaron un regalo de despedida. Catherine abrió la caja y jadeó. Era un exquisito collar de perlas. El señor Harrison insistió. Le susurró la secretaria. Dijo que son las perlas que te mereces. Era más que una joya. Era una disculpa por todas las veces que le habían dicho que no podía usar perlas, por todas las veces que la habían hecho sentir inferior. Catherine se puso el collar, levantó la cabeza y marchó de regreso al sótano del ala oeste con dignidad. 20 de febrero de 1962. El día del lanzamiento del Friendship 7. John Glenn estaba atado en la cápsula, listo para hacer historia. El mundo entero miraba. Pero en el centro de control de Cabo Cañaveral reinaba el pánico. Unas horas antes del despegue, el director Harrison descubrió un problema grave. La computadora IBM, la máquina infalible que había reemplazado a Catherine, estaba escupiendo datos inconsistentes. Las coordenadas de aterrizaje cambiaban con cada cálculo. Nadie sabía dónde estaba el error. Harrison tuvo que informar a John Glenn. «John, tenemos un problema con la computadora. Los datos no son fiables». Glenn, un hombre de instintos y coraje, no dudó.
Sabía que su vida pendía de un hilo. Su respuesta por la radio se convirtió en leyenda. No voy a volar con estos números. Consigan a la chica. ¿Qué chica?, preguntó el control. La chica humana, Catherine Goebel. Que ella verifique los números. Si ella dice que están bien, estoy listo para irme. Harrison comprendió la gravedad. La vida del astronauta dependía de la mujer que habían despedido. «¡Traigan a Catherine!», gritó. Un técnico joven agarró los datos y salió corriendo. Corrió por los pasillos, salió al exterior, cruzó el campus a toda velocidad hacia el ala oeste. Corrió por el mismo camino largo y tortuoso que Catherine había recorrido tantas veces para ir al baño, experimentando por primera vez el agotamiento físico que ella sufría a diario. Irrumpió en la oficina de Catherine, jadeando, empapado en sudor. «El astronauta no volará sin ti», le dijo, arrojando los papeles sobre su escritorio. Catherine no hizo preguntas. Tomó su lápiz. El tiempo se detuvo. Mientras el mundo esperaba, ella calculaba. Revisó las coordenadas. Aplicó el método de Euler. Verificó cada decimal. Su mente era un láser. Los datos de la computadora son erróneos por una fracción, dijo finalmente. Estas son las coordenadas correctas. Entregó los papeles y el técnico corrió de vuelta. Pero esta vez Catherine no se quedó sentada. Corrió tras él. Quería ver el resultado de su trabajo. Llegó a la puerta del centro de control, pero se detuvo. Sabía que no tenía permiso para entrar. Justo cuando se daba la vuelta, decepcionada, la puerta se abrió. Era Harrison. «Catherine», dijo, extendiendo su tarjeta de identificación oficial. «Entra». Por primera vez, una mujer negra entró en el santuario del control de misión. Harrison transmitió los datos de Catherine a la cápsula. «Las coordenadas coinciden», dijo Glenn por la radio. «La chica es buena. Vamos a lanzar». El cohete rugió y se elevó hacia el cielo, dejando una estela de fuego y esperanza. Catherine miraba las pantallas, conteniendo la respiración. El vuelo fue tenso. Hubo una advertencia sobre el escudo térmico. Temían que la cápsula se quemara al reingresar. Durante esos minutos angustiosos, la única certeza eran los números de Catherine. «Confíen en la trayectoria», susurró ella. Y así fue. La cápsula Friendship 7 atravesó la atmósfera como un meteoro ardiente y cayó, segura y precisa, en el punto exacto del océano Atlántico que Catherine había calculado. La sala de control estalló en vítores. Hombres adultos lloraban y se abrazaban. Habían vencido a los soviéticos en la órbita. Pero en medio del caos, Harrison buscó a Catherine. «Buen trabajo, Catherine», dijo. No había condescendencia, solo respeto entre iguales. «Usted también, señor Harrison», respondió ella. «¿Crees que llegaremos a la luna?», preguntó él. Catherine sonrió, sus ojos brillando con la luz de las estrellas. «Mis cálculos ya están allí, señor». Aquel día cambió todo. Katherine Johnson no solo fue readmitida en el ala este, sino que se convirtió en una leyenda viva. Continuó calculando para las misiones Apolo, llevando al hombre a la luna y trayéndolo de vuelta. Sus amigas también hicieron historia. Dorothy Vaughan se convirtió en la primera supervisora negra de la NASA, liderando la revolución informática
desde una oficina espaciosa y luminosa, sacando a sus chicas del sótano para siempre. Mary Jackson derribó las puertas de la segregación educativa y se convirtió en la primera ingeniera aeroespacial de la agencia. Incluso Paul Stafford, el ingeniero que la despreciaba, aprendió la lección. Un día le trajo una taza de café a Catherine. No dijo nada, pero el gesto valía más que 1000 disculpas. Katherine Johnson vivió hasta los 101 años. En 2016, el edificio donde una vez no pudo usar el baño fue rebautizado como el Centro de Investigación Computacional Katherine G. Johnson. Recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, confirmando que su nombre estaba escrito en las estrellas. La historia de estas figuras ocultas no es solo un relato sobre el espacio, es un espejo para la humanidad. Nos enseña 3 lecciones fundamentales. El genio no tiene raza, la fuerza no tiene género, y el coraje no tiene límites. Catherine, Dorothy y Mary demostraron que la inteligencia es el gran igualador. No importaba el color de su piel, sino la brillantez de sus mentes. La adversidad es el crisol de la grandeza. Fueron los obstáculos, los baños lejanos, los libros prohibidos, las cafeteras separadas, los que forjaron su determinación. No triunfaron a pesar de las dificultades, sino que se hicieron más fuertes a través de ellas. Sé el primero. Cuando el mundo te diga que no puedes entrar en una habitación, entra de todos modos. Si no hay una silla para ti, construye una. Ellas fueron las primeras, para que otras no tuvieran que ser las únicas. Al final, Katherine Johnson nos enseñó que, aunque otros intenten tachar tus números o borrar tu historia, si te mantienes fiel a tu verdad y buscas la luz, siempre encontrarás el camino a casa. Fin.